Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y un tema que ha estado resonando en las redes sociales y en los titulares, la supuesta tristeza de Demet Özdemir por no casarse con Can Yaman y, lo que es más intrigante, la reacción de él ante estos rumores. Si son fanáticos de las historias del corazón de los dramas turcos, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede en el universo de las estrellas, entonces este vídeo es para ustedes. Les prometo que no se querrán perder ni un segundo. Y antes de que nos adentremos en este intrigante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan nuestras últimas novedades. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, vamos a empezar fuerte, ¿les parece? La noticia, o más bien el rumor que ha causado revuelo, gira en torno a nuestra querida Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha cautivado con su talento y su belleza en producciones como Erkencikus, donde compartió pantalla y, según muchos, una química innegable con Can Yaman. Han pasado años desde que esa serie nos dejó suspirando, pero la conexión que los fans percibieron entre ellos ha seguido viva en el imaginario colectivo. Y ahora, la especulación ha vuelto con fuerza, sugiriendo que Demet podría estar sintiendo cierta melancolía, una tristeza velada, por no haber llegado a un matrimonio con Can Yaman. Es importante recalcar desde el principio que esto, mis amigos, son rumores y especulaciones. El mundo del espectáculo está lleno de ellos, y a veces, la línea entre la realidad y la fantasía se vuelve muy difusa, ¿verdad? Sin embargo, la persistencia de estos chismes nos lleva a preguntarnos, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Qué puede haber detrás de estas suposiciones que involucran a dos figuras tan populares? Por un lado, los seguidores más acérrimos de la pareja, Candem, siempre han soñado con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Esa química que desbordaban en Erkencikus era tan palpable, tan auténtica, que para muchos era casi imposible concebir que solo existiera en la ficción. Vemos sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban y pensamos, esto tiene que ser real. Y es de ese anhelo, de esa esperanza, que muchas veces nacen este tipo de especulaciones. Se dice que Demet, al ver quizás la vida personal de Can Yaman, las relaciones que ha tenido, o simplemente al reflexionar sobre el pasado, podría sentir una punzada de ¿y si? Quizás en algún momento hubo una posibilidad real de que su relación trascendiera la pantalla y la amistad, y la idea de que esa puerta se haya cerrado para siempre le cause una cierta tristeza. Podría ser una tristeza por oportunidades perdidas, por un camino no explorado, por esa conexión especial que compartieron y que para muchos fans representaba la pareja ideal. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque no solo hablamos de la supuesta tristeza de Demet, sino también de la reacción de Can Yaman. ¿Cómo ha reaccionado él, si es que ha reaccionado, a estos rumores? Bueno, las fuentes, o más bien, las redes sociales, no son muy claras al respecto. Can Yaman es un hombre que, aunque popular, tiende a ser bastante reservado con su vida privada, especialmente cuando se trata de especulaciones románticas. A menudo, cuando un actor o actriz se encuentra en el ojo del huracán mediático por temas sentimentales, su estrategia es mantenerse al margen, dejar que el tiempo y los hechos hablen por sí solos. Y Can Yaman ha sido objeto de innumerables rumores sobre sus relaciones, parece seguir esa línea. Sin embargo, la ausencia de una declaración directa no significa que no haya una reacción interna o sutil. Podríamos imaginar varias posibilidades para la reacción de Can Yaman. Quizás, ante los rumores de que Demet está triste por no haberse casado con él, Can podría sentirse sorprendido, o incluso un poco divertido, sabiendo que la realidad es otra. Tal vez si en algún momento hubo algo más que amistad, pero las circunstancias o sus caminos personales los llevaron por rumbos distintos, él podría sentir un atisbo de nostalgia, pero sin caer en la melancolía que le achacan a Demet. Otra perspectiva es que Can, siendo un profesional, entienda que la química en pantalla es una cosa, y la vida real es otra. Puede que disfrute de la admiración de los fans y de la buena relación que tuvo con Demet, pero que no le dé mayor importancia a las fantasías románticas que se tejen a su alrededor. De hecho, es común que los actores mantengan relaciones cordiales y profesionales con sus compañeros de set, incluso si no existe nada más allá. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se comen, es que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras.
Demet ha tenido otras relaciones conocidas, y Can Yaman también. Esto para muchos es la prueba definitiva de que las ilusiones de Hollywood, o en este caso, de Turquía, a veces son solo eso, ilusiones. ¿Pero por qué estos rumores persisten con tanta fuerza? Creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, la intensidad de la conexión que los fans sintieron al verlos actuar juntos. Esa química era excepcional, y cuando una pareja en pantalla es tan convincente, es difícil para el público separar la fantasía de la realidad. Queremos creer en las historias de amor, y si dos personas tan atractivas y talentosas lucen tan bien juntas, es natural desear que eso se traslade a la vida real. En segundo lugar, las redes sociales juegan un papel crucial. Los fans tienen un poder inmenso para crear narrativas, para amplificar rumores y para mantener viva una historia, aunque no tenga fundamento real. Un comentario, una foto antigua, un me gusta inesperado, y de repente una pequeña chispa se convierte en un incendio. Los creadores de contenido como yo, o las páginas de noticias de entretenimiento, a menudo se alimentan de este tipo de especulaciones porque, admitámoslo, generan engagement. La gente quiere saber, la gente comenta, la gente comparte. Y tercero, la industria del entretenimiento en general, se nutre de las historias de romance. El amor, los dramas, las rupturas y las reconciliaciones son el pan de cada día de las revistas y los programas de chismes. Y cuando hay dos figuras tan carismáticas como Demet Özdemir y Can Yaman involucradas, la receta está servida. Ahora, si nos ponemos a analizar un poco más a fondo, la idea de que Demet esté triste por no casarse con Can Yaman suena un poco forzada, ¿no creen? Es como si se estuviera proyectando un deseo o una fantasía del público sobre ella. Los actores son personas adultas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No podemos asumir que una persona está triste por algo que no ha sucedido, especialmente si ambos han seguido adelante con sus vidas. Podríamos pensar que en lugar de tristeza, tal vez haya un sentimiento de gratitud por la experiencia compartida. Quizás una amistad duradera y un respeto mutuo por el tiempo que pasaron trabajando juntos y creando algo que tantas personas disfrutaron. Esa conexión especial en la pantalla, que tanto amamos, pudo haber sido simplemente eso, una conexión profesional y una amistad muy fuerte. Y la reacción de Can Yaman ante esto, bueno, si no hay una declaración oficial, solo podemos especular. Podría ser una indiferencia saludable ante el ruido mediático, un reconocimiento de que este tipo de rumores son parte de la vida de una celebridad, o incluso una leve molestia si siente que se está malinterpretando su relación, o la de Demet. Lo más probable es que él esté centrado en su carrera, en sus proyectos, y que estos chismes no sean una prioridad en su vida. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la pantalla. Erkenci fue un fenómeno y la química entre Demet y Can fue uno de los pilares de su éxito. Esa nostalgia que algunos fans sienten por ellos como pareja es, en parte, un testimonio del gran trabajo que hicieron. Y a veces esa nostalgia se transforma en la esperanza de que lo que vimos en la ficción pueda tener un eco en la realidad. Es importante, sin embargo, recordar que detrás de cada estrella hay una persona real con sus propias emociones, sus propias decisiones y su propia vida privada. Atribuirle sentimientos específicos, como la tristeza por una boda que nunca ocurrió, puede ser una forma de romantizar o idealizar una relación que quizás nunca fue más allá de la pantalla. En resumen, lo que tenemos aquí es un claro ejemplo de cómo las fantasías de los fans, amplificadas por las redes sociales y la naturaleza de la industria del entretenimiento, pueden generar rumores persistentes sobre las vidas personales de las celebridades. La supuesta tristeza de Demet Özdemir por no casarse con Can Yaman, y la supuesta reacción de él, son, en gran medida, construcciones basadas en el anhelo de los seguidores de ver a su pareja favorita junta en la vida real. Pero recordemos, mis amigos, que la vida real rara vez es tan cinematográfica como las series que amamos. Demet y Can han seguido sus caminos, han tenido sus experiencias y, lo más importante, han continuado construyendo sus exitosas carreras. Y quizás esa es la verdadera historia, dos talentosos artistas que compartieron un momento mágico en pantalla y que ahora siguen brillando por separado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O consideran que es solo la fantasía de los fans? ¿Qué opinan de la forma en que los medios y las redes sociales manejan este tipo de especulaciones? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para mí y para toda nuestra comunidad.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer y a que más personas descubran este espacio. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que sea fan de The Method de Mir, de Can Yaman, o simplemente le interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan nuestro próximo vídeo, que seguramente vendrá cargado de más contenido interesante. Muchísimas gracias por dedicarme su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Chao.